Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta clase. Estamos en el tema número 11, Comisión y Procurador de los Derechos Humanos. Esto lo podemos encontrar en el título sexto, Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional, capítulo quinto, Comisión y Procurador de Derechos Humanos. El artículo 273 nos habla acerca de la Comisión de Derechos Humanos y de su correspondiente procurador. El Congreso designa una comisión que estará encargada de todo lo relacionado con los derechos humanos y estará formada por un diputado por cada partido político representado en el correspondiente periodo. Entonces sería uno por cada uno de los partidos políticos que integran o forman el Congreso de los Diputados electos por esos partidos políticos. Esta comisión propondrá al Congreso 3 candidatos para la elección de un procurador que deberá reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quiere decir que se utilizan los mismos requisitos que para seleccionar un magistrado de la CSJ para seleccionar un procurador de los derechos humanos, mejor conocido como el PDH. Gozará de las mismas inmunidades y las mismas prerrogativas que los diputados. Tiene las mismas inmunidades, tiene sus atribuciones distintas, pero garantías muy similares. La ley regulará las atribuciones de esta comisión y del Procurador de los Derechos Humanos a lo que se refiere este artículo. Quiere decir que hay una ley en específico que regula todo lo relacionado con lo que hemos hablado hasta el momento, que es la comisión y el PDH. Ahora bien, el artículo 274 habla directamente de este PDH, de este procurador, que es un comisionado del Congreso de la República y su objetivo o su fin principal es la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tendrá las facultades de supervisar la administración y ejercerá su cargo por un periodo de 5 años, un año más que los diputados o que un presidente, y él debe de rendir un informe cada año al Pleno del Congreso con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces él debe rendir, igual que un presidente rinde el informe de sus avances, el procurador también debe rendir el informe de sus avances. ¿Cuáles son sus atribuciones? Eso lo encontramos en el artículo 275. Bueno, en primero, promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental, pero todo relacionado en materia de derechos humanos. Debe de investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona, y hay que hacer énfasis en este punto. Se supone que usted, cuando sus derechos humanos son violentados, por ejemplo, llámese una prisión injustificada, llámese cualquier delito en contra de sus derechos, derechos laborales, etcétera. Todo esto al final compete a el procurador y él debería de atender estas denuncias que cualquier persona común, y no por cuestiones políticas o porque es su amigo o porque es su aliado político, porque no debería de tener ese tipo de preferencias. Él debería de investigar cualquier tipo de denuncia sobre violación a los derechos humanos, claro está. Debe de recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado, siendo el caso, por ejemplo, de que hay un comportamiento, vamos a decir, en el Congreso que esté en contra de los derechos humanos. Él debe de objetarlo, debe de recomendar el cambio o la modificación y decir, bueno, esto no se está trabajando bien, esto está interfiriendo con el derecho tal, etc. Entonces debe de emitir su opinión. Además de emitir su opinión, debe de emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales. Eso quiere decir, si viene una persona, un colectivo de personas y hace, no sé, se me ocurre una manifestación en contra de un derecho, o que indirectamente esta manifestación se ponga en contra de un derecho, llámese derecho a la libertad, derecho a la vida, a la educación, etcétera, o por ejemplo una actividad no solo de manifestación, sino de cualquier otro tipo de empresa que emita algún comunicado de algo
que sea en contra de los derechos humanos, él debe de emitir una censura pública. Debe promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos que le sea procedente, cuando sea necesario, y otras funciones y atribuciones que la ley le designe. El PDH de oficio o al instante de parte actuará con la debida diligencia para que, durante el régimen de excepción, cuando existe un régimen de excepción, se garanticen a plenitud los derechos fundamentales cuya vigencia no hubiese sido expresamente restringida. Para el cumplimiento de sus funciones, todos los días y horas son hábiles. En teoría, él debería de trabajar de lunes a domingo en cualquier horario que sea, bueno, no se establece un horario límite, pero por lo menos que fuese prudente atender, ¿no? Aunque si hay una emergencia, en una hora precisa establecida de la madrugada, él debería de poder asistir. Entonces, en el caso de los regímenes de excepción, llámese estado de sitio, estado de alarma, de prevención, entonces que se limitan ciertas libertades y ciertos derechos, pues él debe de velar para que el resto de derechos que tienen las personas pues no sean violentadas y que no se utilice el estado de excepción para hacer actos desleales. Entonces acá tenemos la imagen del edificio del Procuraduría de Procurador de los Derechos Humanos y acá el correspondiente logotipo. Entonces hemos hablado en esta clase acerca de los derechos humanos, su aplicación en la legislación guatemalteca, funciones y características de la Comisión y del PDH. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.